Muy bien, Padre amado, toda Rabá, muchas gracias por este espacio, este tiempo que nos regalas el día de hoy, este espacio sagrado de tiempo, en el cual nos reunimos delante de tu presencia, invocar tu santo nombre, pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo que nos abras el corazón y el entendimiento para recibir tu palabra, que es verdad, palabra que, como decía tu Mesías, nos transforma, nos renueva, nos hace una nueva creación y nos da vida. Así que, Padre, te pedimos que seas tú disponiendo siempre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para recibir esa semilla de tu palabra, que seamos una buena tierra, donde ella entra, germina y dé fruto en su debido tiempo. Que no sean palabras de un hombre, sino palabras de tu espíritu, de tu Ruach, hablando a nuestro Ruach. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Mesías, Yehoshua, Yeshua, Jesús, el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Amén y amén. Ok, muy bien. Vamos a empezar ya hoy nuestra lección número 2, que se llama Introducción a la Torah. Espero que la lección anterior, bueno, la hayan podido comprender y podamos dar inicio a esta lección, porque están organizadas en un orden para que de manera organizada y sistemática esos conocimientos los vamos a poder ir organizando, entendiendo de una manera adecuada, ¿ok? Esta lección 2, Introducción a la Torah, dice que la Torah, esa palabra Torah es la designación tradicional de lo que normalmente ustedes escuchan, de pronto están más relacionados con la palabra Pentateuco, que hace alusión a los 5 libros de Moisés, o primera sección de la Biblia, que son esos primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O esa primera sección de la Biblia, también se usan términos como la Torah Moshe y Torah Emet. Torah Moshe, que significa la Torah, o lo traducen normalmente, popularmente, como la ley de Moisés o la ley mosaica. Y cuando se dice la ley de Moisés, no es que Moisés fue el que la dio, no. El que la dio fue Elohim, el Dios de Israel. El Dios de Israel se la dio a Moisés, para que Moisés se la diera al pueblo. Entonces, por eso se dice la Torah de Moshe, o la Torah de Moisés, pero no es que Moisés sea el que la dictó, no. Se la entregaron a él para que se la diera al pueblo. Él era el mediador en ese momento. Y, o Torah, otro término es Torah Emet, ley de la verdad o Torah de la verdad. Ya vamos a ver qué es esa palabra ley, bueno, vamos a examinarla. Torah de la verdad. ¿Por qué? Porque esa Torah es la verdad, es la palabra bendita del Creador de los cielos y de la tierra. En el sentido más amplio, la Torah puede designar al Tanaj. El Tanaj es la palabra hebrea, aquí está esta palabra hebrea Tanaj, esa K al final se lee como J, Tanaj. Y es la designación a la Biblia hebrea. La Biblia hebrea sería, en términos para que ustedes me entiendan, lo que se conoce popularmente como el Antiguo Testamento, eso que llaman popularmente Antiguo Testamento, es la Biblia hebrea o judía, ¿sí? Que se le llama, ellos la llaman Tanaj. Para nosotros que creemos, o sea, eso sería para los judíos que no creen en el Mesías, que Yeshua o Jesús es el Mesías. Pero para los judíos que sí creen que Yeshua o Jesús es el Mesías, como para la comunidad cristiana, sería ese llamado Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, que en hebreo sería Brit Hadashah. Entonces, para nosotros el Tanaj o la Torah sería eso. ¿Por qué? Porque cuando se dice la Torah, que normalmente se traduce como la ley de Moisés, está contenida dentro de esos libros. No es que esos, cuando decimos que inicialmente que los primeros 5 libros de Moisés, no nos referimos a que todo eso que está ahí escrito es Torah, no. Dentro de esos 5 libros es que está contenida la Torah o la instrucción o la ley de Dios, dentro de esos 5, porque hay muchos relatos, historias que no son leyes o instrucciones, simplemente relatos contándonos la historia. Entonces, bueno, para nosotros, en toda la Biblia hay puntos específicos donde el Eterno da instrucciones. Podríamos decir que para eso también nosotros es Torah, y cuando se manifestó el Mesías de Israel, Yeshua, él también dio unas instrucciones.
Y esas instrucciones también serían Torah para nosotros, serían instrucciones, leyes. Entonces por eso aquí ese Tanaj involucraría toda la escritura, y dentro de toda esa escritura, dentro de ese Tanaj, ahí está contenido Torah, instrucciones del Eterno, ¿ya? Pero hay una instrucción muy clara, y es cuando se le fue entregada a Moisés, ¿ya? Y esta es conocida, esta Torah, este Tanaj, es conocida como la palabra de Dios. Entonces cuando Yeshua dice en una oración, santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad, él se está refiriendo a la Torá, que fue la instrucción que él le dio a Moisés, que es la voluntad de cómo quiere que el pueblo se relacione con su prójimo y con el Creador, ¿ya? Esa es la palabra de Dios que nos santifica. Ya ahora, adicional a eso, con la revelación del Mesías, pues hay instrucciones del Mesías, ¿sí? Él interpretó, vino a enseñarnos el espíritu de esos mandamientos, y también dio unos mandamientos de ir y compartir el evangelio y demás, que también tomaríamos como instrucciones de él, ¿no? Entonces el término Tanaj, esta palabra, Tanaj, es un acrónimo de las palabras Torah, de ahí ese Torah, se toma esa letra T, que popularmente lo traducen como ley, pero eso lo vamos a replantear ahora más adelante. La palabra Nevin, que es profetas, de ahí sale la N de Tanaj, y Ketuvim, que son los escritos, y ahí sale la K, que al final se lee, al final de una palabra hebrea se lee como J, de ahí la palabra Tanaj, es un acrónimo de las palabras Torah, Nevin y Ketuvim. La palabra hebrea Torah significa en el diccionario Strong, o es traducido como precepto o estatuto, especialmente el decálogo, derecho, dirección, o con esto, dirección, enseñanza legal, ley. Esa palabra, Torah, viene de la raíz yará, que significa fluir como agua al llover, como el lanzamiento o disparo de una flecha. Es decir, la raíz de la palabra Torah es como el lanzamiento o el disparo de una flecha donde hay a un punto en particular. Dice apuntar, destacar, señalando con el dedo. Es decir, hay como un objetivo donde va el disparo de esa flecha, o donde estoy señalando una meta, un objetivo. Esa raíz significa enseñar, arrojar, dirigir, echar, erigir, levantar, instruir, manifestar, mostrar, saciar. Es decir, dentro de esa palabra Torah, dentro de su raíz está el instruir, el enseñar, el dirigir, el señalar algo, destacar. Entonces, como hemos visto, la palabra Torah viene de la raíz yará, y a su vez esa raíz yará viene de yaré, que significa temer, moralmente reverenciar, amedrentar, asombrar, atemorizar, espantar, estupendo, formidable, hecho maravilloso, ser temible, intimidar. Hay otro diccionario que es el diccionario Vine, donde se traduce la palabra Torah como ley, dirección, instrucción. Y en el diccionario hebreo, sí, directamente hebreo, judaísmo de la A a la Z, de Jacob Newman y Gabriel Sibam, esa palabra Torah se traduce como instrucción, guía, enseñanza, orientación, y ley como código divino. Entonces, por lo tanto, la palabra Torah la entendemos como la instrucción que produce temor reverente a Adonai, o la enseñanza que conduce al temor de Adonai. Es decir, el significado primario de la palabra Torah es ¿qué? Instrucción. ¿Por qué? Porque son las instrucciones que el Eterno le dio al pueblo para que se comportara, o se manejara, o se condujera en esta tierra con respecto de su prójimo. Y en esas instrucciones hay de cómo se deben hacer negocios, cómo se debe relacionarse con el prójimo en diferentes ámbitos de la vida, cómo debes conducirte en diferentes ámbitos de tu vida, y también de cómo debe ser tu relación con el Creador. O sea, hay instrucciones específicas, es decir, esa es la voluntad de Él, de cómo quieres que te relaciones con Él y cómo quieres que te relaciones con tu prójimo. Por lo tanto, son instrucciones de Él, son instrucciones que te van a guiar, son instrucciones que te enseñan cómo debes conducirte,
te orientan. Y como lo vimos en la lección pasada, Shema, oye, esas instrucciones del Eterno, ¿sí? ¿Recuerdan la palabra Shema? Oír, entender y obedecer. Si son las instrucciones de Dios, o sea, no los puedes tomar como sugerencias. Bueno, los puedes tomar si tú quieres como sugerencias, pero van a haber consecuencias. O sea, las instrucciones de Dios son para oírlas, entenderlas y recordemos lo importante de la emuná, obedecerlas. O sea, una fe verdadera, una emuná verdadera, una fe verdadera es obedecerla. Entonces, por lo tanto, esa instrucción se convierte como una ley, como un código divino. O sea, es una instrucción para obedecer, no solamente para oír, es para entenderla y obedecerla. Y muchas veces sin entenderla, obedecerla. A lo largo de la historia de la humanidad, vemos, bueno, entonces por eso cuando decimos decíamos allá arriba que viene de la país de la raíz yaré, que significa también temer, debíamos entender esa palabra Torah como instrucción que produce temor reverente. Y ese temor reverente no es solamente miedo, aunque en últimas, pues sí también debemos temer al Eterno, porque es el que tiene el poder para condenarte o salvarte. Pero lo que quiere decir aquí es tener ese respeto, esa reverencia al Eterno. ¿Por qué? Por lo que Él es. Si por ejemplo ustedes los llamaran y les dieran que a su casa va a ir el presidente de la República, ¿sí? Independientemente de que estemos de acuerdo con él o no, si usted va a recibir al presidente de la República, o alguna celebridad o algún personaje importante en este mundo, si usted lo va a recibir, ¿usted qué va a hacer? Usted va a tener un cierto temor y usted va a querer ¿qué? Presentarse y hacer todo lo posible por hacer una recepción de una manera adecuada, recibirlo de una manera adecuada, con lo mejor que usted tenga. Tal vez usted ese día va a preparar la mejor comida, se va a poner las mejores galas y usted va a tener cierta reverencia a esa persona. Si es una persona que está en autoridad, un presidente, usted va a tener ese temor. No es que usted tenga miedo, sino que es esa reverencia por lo que él representa. Bien, de la misma manera estamos hablando, ese temor reverente, estamos hablando es del rey creador del universo. Entonces, si usted piensa en la persona a la cual usted reverenciaría por la importancia que tiene, bueno, aquí estamos hablando que el que se está dirigiendo a ti, te está dando instrucciones, es el rey y creador del universo, que quiere lo mejor para nosotros, porque él fue el que nos creó. Por lo tanto, esa instrucción es para ser atendida y oída. Tiene una connotación diferente cuando decimos entre la palabra ley y la palabra instrucción. Digamos que cuando yo les digo, no, es que lo que se le entregó a Moisés es la ley, automáticamente la gente en el contexto en que nosotros estamos, si somos colombianos, los que están ahí, normalmente la gente tiene un dicho, echa la ley, echa la trampa, o ya está buscando la manera de eludir la ley. Pero si yo te digo, no, esa es la instrucción de Dios, lo vas a recibir de otra forma. La instrucción de Dios, sabiendo quién es Él, esa instrucción, como dice como lo estamos leyendo ahí, me va a enseñar, me va a guiar, me va a orientar. Voy a tener otra sensación diferente. Y lo digo por el contexto en que manejamos nosotros. Vemos las leyes como algo malo. Y las leyes no son algo malo, lo vamos a ver más adelante, que es por el contrario, son algo bueno y traen orden. Pero en fin, el punto aquí es que vamos a entender esa palabra Torah ya no más como ley, aunque sabemos que sí es una ley, pero la vamos a entender como instrucción. Porque si yo te digo a ti, es que esa es la instrucción de Dios, lo vas a asimilar de una forma diferente. De hecho, es la forma correcta de asimilarlo y es la traducción primaria. Porque eso fue lo que dio Dios, instrucciones. Si tú quieres ser parte de mi pueblo, estas son las instrucciones. Tú verás si las recibes o no. Si no las quieres recibir, bueno, no eres parte del pueblo, sencillo. Pero si quieres ser parte del pueblo del Creador, debes comportarte como un ciudadano del reino, porque como yo les decía, el Eterno separó un pueblo, lo liberó, le dio la Torá, que es símbolo de libertad, y
Él quería formar una nación santa, y esa nación santa o iba a lograr esa santificación por medio de estas instrucciones, que los iba a diferenciar del comportamiento y actuar de los demás pueblos. ¿Ok? Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos cómo Elohim, de una manera gradual, ha ido revelando su Torá, instrucción al hombre. Y esto lo podemos ver desde Adán, el primer hombre, siguiendo por los patriarcas. Entonces, esa Torá que el Eterno entregó, fue de acuerdo a los textos bíblicos, podemos ver o evidenciar, si bien la Torá siempre existió, al hombre se la fue revelando paulatinamente. Eso es lo que podemos ver a través de unos textos que vamos a ver. ¿Sí? La Torá, como vimos la lección anterior, se hizo carne y esa Torá estaba de un principio, pero al hombre se la fue revelando paulatinamente. Vamos a mirarlo un poquito. En Génesis 2, del 15 al 17, dice lo siguiente: tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, le dio una orden, ¿sí? Le dio una instrucción, le dio una mitzvah, un mandamiento. Y mandó a Adonai al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, cuando leemos los relatos del Génesis, vamos a ver que el Eterno le dio instrucciones al hombre. Le dijo que debía trabajar, labrar, ponerle nombre a los animales, y aquí le está diciendo, le está dando mandamientos positivos y negativos. Mandamiento positivo le está diciendo: vea, usted puede comer de todos los árboles. Una instrucción positiva: usted puede comer, coma. Pero le da también una negativa, y es que no podía comer del árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal. No podía comer. El Eterno, desde un comienzo que creó al hombre, le empezó a dar instrucciones. Le dijo: multiplíquense y sean fructíferos, y los mandó a que se multiplicaran, y los bendijo además. ¿Sí? A diferencia de pronto algunas tradiciones religiosas, bueno, el Eterno bendice una relación sexual dentro del contexto de matrimonio, no dentro de otro contexto, sino dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales son de bendición, y uno de los propósitos es multiplicarse. ¿Sí? No es solamente ese, pero ese es uno de los propósitos: tener familia. ¿Ya? Y vemos que ahí desde un comienzo dio instrucciones, o sea, el Eterno le dio instrucciones a Adán y a Eva. Es decir, eso lo podemos entender como que es Torah, son instrucciones. De hecho, de ahí, uno de los mandamientos es eso, tener hijos. Ahora, ya después vemos con Noé, en Génesis 7, versículo 1 dice: dijo luego Adonai a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Aquí quiero resaltar esto. Aquí, digamos que faltaban muchos años todavía para que llegara Moisés y el Eterno le entregara la Torá. Y en esa Torá es donde habla específicamente de los animales limpios y los animales no limpios. ¿Sí? Pero aquí ya estamos viendo Noé, muchas generaciones atrás. Creo que Noé, si no estoy mal, creo que eran de Adán a Noé como 10 generaciones. Bueno, no, se me escapa en este momento, pero de Noé a Moisés habían como 1000 años de diferencia. Muchas veces creemos que la Torá fue dada única y exclusivamente en su totalidad a Moisés, y ahí es donde habla de animales puros, impuros, o limpios y no limpios. No, vemos que acá manda a Noé y le dice que debe escoger. Es decir, que Noé ya tenía un entendimiento
ya tenía un entendimiento de lo que eran animales limpios y no limpios. Por lo tanto, ya habían habido más instrucciones. ¿Qué quiero decir con esto? Inicialmente, los seres humanos vivían más años. Entonces, era más fácil que, por ejemplo, Adán le transmitiera las instrucciones del Eterno a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus muchas generaciones. O sea, Adán y sus hijos alcanzaban a ver varias generaciones de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Y ellos directamente transmitían de manera oral esas instrucciones que se habían dado. Por lo tanto, aquí Noé ya estaba manejando instrucciones que vamos a encontrar en la Torá cuando se le entrega a Moisés. Que la explicación aquí no nos explica cuáles son los animales limpios y los animales no limpios. La única manera de resolver eso es cuando vamos allá, a la Torá que le entregó a Moisés, que ahí ya especifica cuáles son los animales limpios y no limpios. O sea que acá, en este contexto de Noé, muchos años antes, ya había esa revelación y ese conocimiento. O sea, el Eterno ya había ido revelando Torá a los hombres que él había escogido. Entonces, después viene Abraham. Abraham antes de Moisés y despuesito de Noé. Hay una revelación igual. Vamos a mirarlo. En Génesis 26, versículo 3 dice, le está hablando a Isaac. Recuerden que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, que es este que está aquí, el que iba a sacrificar. Y Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y Elohim, Dios, le cambia el nombre a ese Jacob y le coloca Israel. Y ese Israel tiene 12 hijos, y los nombres de esos hijos son los nombres de las 12 tribus de Israel. Y ahí se forma la nación de Israel. Pero entonces aquí vemos a Abraham con Isaac, y en la lección de introducción vimos que el Eterno le había hecho unas promesas a Abraham, que a través de la descendencia de él, bueno, esa descendencia, hijo de la promesa, era Isaac. Aquí en este texto de Génesis 26:3, Elohim, el Dios creador de los cielos y la tierra, le está hablando a su hijo Isaac, al hijo de Abraham, y le dice lo siguiente. Había una hambruna en ese momento y le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, a ver, veo una cosa aquí. Cuando vamos acá, voy a buscarlo aquí en la Biblia para que veamos en el idioma original qué es lo que dice ahí de la palabra leyes. Cuando vamos acá a la fuente, dice, él le dice que en él va a cumplir el juramento que le hizo al padre de él, Abraham. ¿Y por qué iba a cumplir eso? ¿De qué iba a bendecir? Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por los méritos de Abraham. Porque Abraham, ¿qué hizo? Oyó la voz del Creador, guardó el precepto, el mandamiento, los estatutos y leyes. Y vamos al original, y esa palabra leyes que aparece ahí, en el idioma hebreo, esa palabra leyes, si ustedes miran ahí arriba, es la palabra Torah. Bueno, ahí específicamente aparece la palabra Torot, que es el plural de Torah. Torah, instrucción, guía, enseñanza, ley, y Torot, instrucciones, guía, enseñanzas y leyes. Entonces mire que aquí estamos hablando de la Torá. Muchas veces en la religión tradicional nos han enseñado de que no, es que antes de la Torá, antes de Moisés no había Torá. Y aquí estamos viendo a través de la Biblia que antes de Moisés sí había Torá. El Eterno ya había revelado mandamientos, leyes. De hecho estamos hablando aquí de ¿qué? Mire que está hablando de Torá, estatutos, mandamientos, preceptos.
El Eterno ya había revelado, venía desde Adán, Noé y todos estos personajes previos a Moisés, fue revelando progresivamente instrucciones, leyes, Torá, fue revelando. Ya con Moisés, ya fue una condensación más completa de esas leyes, porque digamos que inicialmente cuando se empezó a poblar la tierra, en un momento se era permitido relaciones entre familiares y demás. Ya después con la legislación en Moisés ya da otros mandamientos que anteriormente no había dado, y era que no se podía cometer incesto ni tener relaciones con familiares y demás, y muchas otras leyes que hasta aquí no se han dado. Pero lo que quiero mostrarles a ustedes aquí es que antes de Moisés sí había Torá. No la Torá completa como la dio Moisés, pero sí había muchos mandamientos. Mire, estamos hablando de preceptos, estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de estatutos y estamos hablando de Torá. Es más, de hecho, Torot, leyes. Por lo tanto, sí había revelación de la Torá. Lo que pasa es que ya con Moisés, pues fue una revelación más completa. Y vamos a Deuteronomio 5, del 1 al 6, vamos acá. Y ya en Deuteronomio, capítulo 5, viene esa revelación más completa, y ya por escrito, previo a ello, había una revelación, pero era una tradición, o era una transmisión oral. Hasta Moisés había sido una transmisión oral, una Torá oral, que se había transmitido de padres a hijos y así sucesivamente. Pero claramente quedó expuesto que sí había. Ahora, ya en Moisés, llega el Eterno y les dice esto en Deuteronomio 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Mire que estamos hablando de una legislación. Estamos hablando que es una instrucción, pero era una constitución política de un pueblo, de una nación, que lo iba a diferenciar de las demás naciones. Dice: Adonai, nuestro Elohim, hizo pacto con nosotros en Horeb, llamado Horeb o Monte Sinaí, es el mismo. No con nuestros padres hizo Adonai este pacto, sino con vosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. O sea, porque ya ahí con Moisés iba ya a quedar por escrito y se iba a establecer ya el pacto conocido como el pacto mosaico, ya que iba a ser ratificado con sangre y demás. Dice: cara a cara habló Adonai con vosotros en el monte en medio del fuego. O sea, el Eterno se manifestó, y bueno, ya ustedes han visto películas y demás acerca de este tema. Yo estaba entonces entre Adonai y vosotros. O sea, ¿quién era el que estaba mediando ahí? Moisés. El Eterno termina, el pueblo le da miedo, porque la voz de Elohim dice que eran como truenos y relámpagos y demás. El pueblo le da miedo y le dice a Moisés: ve tú y habla con él, y luego tú nos hablas a nosotros. Entonces el Eterno le entrega esa Torá a Moisés, y luego Moisés se la transmite al pueblo. De ahí lo que hablábamos inicialmente de la Torá de Moisés. Ahora, yo estaba entonces entre Adonai y vosotros para declararos la palabra de Adonai. ¿Cuál era esa palabra? Pues la Torá. Por eso cuando Yeshua por allá, el Mesías Jesús por allá está orando: santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra? Pues la palabra de Dios, la que le entregó a Moisés. Esa es la palabra. Dice: porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo, y ahí automáticamente, ¿qué sigue después? Bueno, empieza a darle lo que está escrito en las tablas de piedra, el famoso decálogo, las 10 palabras, y empieza también a dictarle a Moisés, y empieza Moisés a escribir en un libro todos los decretos, estatutos y todo lo que está diciendo ahí. Acá dice que oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, o sea, leyes, estatutos, decretos, todo eso va a estar ahí escrito. No es solamente, y eso lo vamos a ver más adelante, y algunos me van a sorprender de que no es solamente 2 tablas de piedra y 10 mandamientos. Es una constitución lo que le entregó. Esas 2 tablas de piedra son 2 tablas conocidas también como las del testimonio,
y que son el testimonio de que el Eterno, o sea, esas tablas quedaron como testimonio de que el Eterno se las dio a Moisés, pero esas no son todas las leyes, son más mandamientos. Ok, sigamos acá. Entonces, vuelvo y retomo aquí, a lo largo de la historia de la humanidad vemos cómo el Creador, Elohim, Dios de manera gradual ha ido revelando su Torah, su instrucción al hombre, y esto lo podemos ver desde Adán, el primer hombre, siguiendo por los patriarcas. Eso fue lo que acabamos de ver. Progresivamente fue dando revelación de Torah, mandamientos y demás. Y ya con Moisés, ya hace el pacto y los entrega y los da por escrito, hasta llegar a su revelación máxima, objetivo o meta, que es Yeshua HaMashiach. En Romanos 10:4 dice, cuando leemos de la Biblia textual, dice, porque el propósito de la ley, de la Torah, es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Algunos en la Reina Valera dice, porque el fin de la ley es Cristo. Vamos a mirarlo acá. De hecho, el icono de este grupo es este versículo, ¿no? Porque el propósito de la Torah es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Ese es, mire, la imagen del icono de este grupo es este versículo. Romanos 10:4 dice, porque el propósito, porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. O sea, algunos han interpretado esto como el fin, o sea, el final, se acabó la ley. Bueno, eso es una mala interpretación, porque no quiere decir que sea el fin de que se acabó, sino que se está refiriendo a, vamos a buscar otras traducciones, se está refiriendo a dar, porque la meta a la que el Tanaj apunta es al Mesías, quien ofrece justificación a todos los que en él confían. O sea, el propósito, meta, por ejemplo en esta, a ver, la textual, la Biblia textual, una traducción textual, porque el propósito de la Torah es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. O sea, de hecho, ¿qué era lo que decía el Mesías? Dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, de todo lo que estaba escrito de él en la Torá, en los salmos y en los profetas. O sea, el propósito, la meta, el fin, el objetivo de la Torá era apuntar, señalar al Mesías, revelar al Mesías. De hecho, en clases anteriores, ¿qué les explicaba yo? Que los apóstoles y el mismo Mesías, y leímos algunos pasajes, ¿de dónde era que predicaban? Predicaban con la Torá ¿de quién? Del Mesías. Y desde la Torá y los profetas y los salmos enseñaban de que el Mesías era el cumplimiento de lo que hablaba la Torá y los profetas. Sí, un cumplimiento parcial, porque recuerden que hay una segunda venida, que él no cumplió todo, pero ese era el propósito. O sea, no se está refiriendo, cuando dice que el fin de la Torá, no está refiriendo a que se acabó y ya no más, no. El propósito, la finalidad, el objetivo, la meta es mostrarnos, revelarnos al Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Y eso debe quedar claro, porque muchos cogen ese texto para decir de que ya se acabó la ley, es decir, la palabra, y eso es lo que vamos a estudiar en esta introducción, la importancia que tiene la Torá. Cuando la gente dice, no, es que la Torá cambió, la Torá fue abolida, no saben lo que están diciendo. Y ya vimos que Yeshua es esa Torá viviente, o Jesús. Pues, ¿cómo podemos ver, el propósito principal de la Torá era el Mesías? Su tarea era, y es apuntar, porque recuerden que la Torá, dijimos que dentro de los significados, leímos acá, bien claro están, que estaba como apuntar a una flecha, señalando con el dedo, enseñar, dirigir. Entonces el propósito de la Torá, ¿cuál era? Apuntar, señalar al ungido o elegido de Dios, el enviado a salvar el mundo, Yehoshua, Jesús el Mesías. Ese era el propósito, revelárnoslo a él. En Gálatas 3:24 dice lo siguiente: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos al Mesías, para que fuéramos justificados por la emuná. Nueva Edición Internacional. O sea, ¿cuál era el propósito de la Torá? Revelarnos al Mesías. Ese es el propósito. Y sigue siendo el propósito. Ese propósito no ha acabado. Y no solamente eso, ¿no? Aquí estamos simplemente viendo un aspecto de la Torá, porque más adelante vamos a ver los propósitos y las finalidades, por qué el Eterno la entregó, por qué se tomó la tarea de dar esa legislación al pueblo. Si esa era la instrucción para la nación de él,
que él iba a crear un reino. ¿Cómo así que se la da? Y luego, no, como quien dice, me equivoqué y ahorita otra cosa. Bueno, créanme que eso es lo que vamos a meditar aquí en este estudio. Como vemos, la Torá es parte fundamental de la vida del creyente. Es la base de la emuná de un verdadero hijo de Dios, pues ella es quien nos conduce a Yeshua, nuestro Mesías. ¿Con qué predicaban los apóstoles? Recuerden que las cartas que luego llegaron a conformar el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, se empezaron a escribir como cartas en el año 50 después del Mesías. Miren todos los años que han pasado. Y se empezaron a escribir fue como cartas ¿a quién? A la comunidad de Gálatas, a la comunidad, eran cartas. No era un libro y lo formaron un libro, no, eso fue siglos después. Eso fueron muchos años después, siglos después, pasaron siglos para conformar lo que se llama Nuevo Testamento hoy. En esa época ellos ¿qué tenían? La Torá, los profetas y los escritos. ¿Con qué predicaban del Mesías? Con la Torá. Los primeros creyentes, los apóstoles, los primeros creyentes, ¿cuál era qué era lo que leían? La Torá, los profetas y los escritos. Ellos no salían en ese momento, no, es que ya la ley no, y ahorita es por gracia, y es que ahorita tenemos el Nuevo Testamento, no existía. Era la Torá. Entonces, ¿y ellos qué eran? Ellos eran hijos de Dios. Entonces, como vemos, la Torá es parte fundamental en la vida del creyente. O sea, tenemos que estar en la capacidad, como los apóstoles, como el Mesías, que es finalmente el Mesías a quien seguimos. Él predicaba, enseñaba a él desde la Torá. Y eso fue lo que él enseñó y eso es lo que vamos a ver. Es la base de la fe de un verdadero hijo de Dios. Pues ella es quien nos conduce a nuestro Mesías. Dice acá, hoy en día, dentro de la cristiandad, y cuando hablo de cristiandad, debemos entenderlo como todos los grupos denominacionales o independientes seguidores del Mesías Yeshua. Su nombre hebreo es Yeshua. La transliteración al español es Jesús, pero su nombre original es Yehoshua y su contracción es Yeshua. O sea, en la época del Mesías no hablaban español, lo que hablaba era arameo, los judíos hablaban hebreo y arameo, y se hablaba griego, que era el idioma universal, y bueno, estaban los romanos dominados por el Imperio Romano, se hablaba latín, ahí no se hablaba español. O sea que Jesús no se mencionaba esa palabra. Él era judío, hebreo, arameo, Yehoshua, o Yeshua en su contracción, era como lo llamaban. Pero bueno, si usted le quiere decir Jesús, yo prefiero llamarlo por el nombre original. Pero bueno, entendiendo esa cristiandad, cuando digo esa cristiandad, hoy en día dentro de esa cristiandad metemos ahí Iglesia Católica con todas sus derivaciones, metemos ahí a los protestantes con todas sus derivaciones, metemos ahí a los judíos mesiánicos, raíz hebrea, o sea, todo lo que crea que Jesús, Yeshua, es el Mesías, lo estamos metiendo en este paquete de cristiandad. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, que todas las denominaciones, de hecho hay más de 40,000 denominaciones cristianas, para que usted se haga una idea, y ahí estamos metiendo mormones, testigos de Jehová, raíz hebrea, judíos mesiánicos, católicos, bueno, presbiterianos, luteranos, bueno, 40,000. Esa es la iglesia de la esquina cristiana que montaron, también esa, todas. Entonces, la mayoría de estos grupos desechan la Torá, argumentando que ya no es por ley, sino por gracia. Es decir, tenemos una Biblia, el 70% de la Biblia, que es la Biblia hebrea, la desechan y toman el 30% de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Ese 70%, que era el que tenía Yeshua, que era el que tenía los apóstoles, lo desechan. Y solamente se quedan con el 30% que en ese entonces ellos no tenían. Es más, nunca tuvieron un Nuevo Testamento. Pedro, Pablo y todos los apóstoles nunca tuvieron un Nuevo Testamento. Ellos escribieron unas cartas y las dirigieron a los que iban dirigidas, a la comunidad de Roma, a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de Galacia y así. Pero ellos nunca tuvieron en su mano un Nuevo Testamento. Ellos lo que tenían eran el Tanaj, la Biblia hebrea. Eso es lo que ellos tenían. Y ellos no la desechaban. De ahí era con que predicaban. Pero bueno, hoy en día, la mayoría de estos grupos cristianos argumentan que ya no es por ley, sino por gracia.
que ella era para los judíos y no para el resto de la humanidad. Que guardarla es estar en maldición y que ahora es por fe, ignorando, claro está, el significado real y profundo de lo que es tener fe. Tema que ya vimos, que fue la primera lección. Por eso es importante esa primera lección y venir en orden. Porque si llegamos aquí, yo leo esto y si no hemos visto las demás lecciones, bueno, estamos ya perdidos. Porque el entendimiento de fe tal vez que tengas no se ha alineado con el bíblico y con el que dijo el Creador. Aquí nosotros ya entendemos cuando hablamos de emuná, de fe. Entonces ya entendemos que esa emuná es obedecer finalmente la palabra del Creador. Es creer, no es solamente creer que Dios existe, sino creer a lo que Dios dice y hacer lo que Él dice. Y eso que Él decía es que esa instrucción que le dio a Moisés. Entonces, ellos evidentemente dicen todo eso porque no saben cuál es el significado real y profundo de lo que es tener emuná. Y si nos paramos en el hecho histórico, Yeshua y los apóstoles eran esa Torah. Esa era la palabra de Dios para ellos. Entonces, miremos ahora de una manera un poco más detallada en el Tanaj, o sea, toda la Biblia. Vamos a llamar ahorita Tanaj a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo sé que aquí la mayoría le llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, todo eso incluido, lo vamos a llamar Tanaj Biblia. Vamos a mirar en toda la Biblia, de manera más detallada, para que descubramos cuál es el propósito y función de la Torah en el tiempo. O sea, pasado, presente y futuro. O sea, cuál es el propósito y la función en el momento en que fue entregada a Moisés durante todo este tiempo antes de la venida del Mesías, cuando vino el Mesías, cuál era su función y su propósito hasta el día de hoy y qué va a ser de ella en un futuro. Si logramos entender esa función y propósito de la Torah a lo largo de toda la vida de este mundo, vamos a poder sacar una conclusión si realmente es acertado eso que está diciendo diría yo, el 95% de la cristiandad, de que la Torah fue cambiada o está abolida y que guardarla es una maldición. Vamos a ver qué enseña la misma. O sea, una cosa es lo que dice la religión y las doctrinas de hombres, pero vamos a mirar qué dice la misma Biblia, qué dijo el mismo Dios, qué dijo el mismo Yeshua, el Mesías, qué dijeron los apóstoles acerca de la Torah, a ver si realmente ellos dijeron que guardarla era estar en maldición, si era que el Mesías murió y ya quedó abolida. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver si acá, si unos dicen una cosa y otros otra, o es que realmente se ha entendido mal y estamos tergiversando las palabras de los apóstoles y de los mismos profetas y todo ello. Entonces, ¿qué dijeron los profetas de ella? ¿Qué hizo? Enseñó y ordenó Yeshua respecto de la Torá, y además sus apóstoles, los cuales eran los encargados de colocar el fundamento junto con los profetas de lo que llamamos iglesia, congregación y demás. Miren Efesios 2, vamos a mirar Efesios 2 del 20 al 21. Efesios 2 del 20 a 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua Mesías, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar. A ver, espérate, lo leemos acá, mejor de esta. Dice: edificados sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces mire que debemos ser edificados ¿en qué? Sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles profetas? Los que están saliendo ahorita en el cristianismo, que autotitulan profetas y demás. No, los profetas, ¿cuáles profetas están hablando ellos? Pues de los profetas que Elohim había mandado: Isaías, Jeremías, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, Moisés. Bueno, todos esos profetas, eso es a lo que está refiriendo. Entonces, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora,
Cuando yo digo, o cuando la gente dice, no, es que ya el Antiguo Testamento ya no es por la ley, sino que ahorita es la gracia, como dando a entender que el Antiguo Testamento es la ley y que el Nuevo Testamento es la gracia, y aquí me está diciendo que yo debo estar edificado sobre el fundamento de esas dos, de lo que dieron los apóstoles y los profetas. No veo que sea posible que los profetas, ¿sí? Los profetas allá lo que hacían era exhortar al pueblo a que volvieran a guardar la Torá porque el pueblo había desviado. Y que ahorita vinieron los apóstoles a decirme, ya ustedes no tienen que guardar la Torá. Entonces, al fin, ¿qué hago? Los profetas, de acuerdo al entendimiento que están teniendo la interpretación de la mayoría de los cristianos, es que no hay que guardar la Torá. Entonces, si yo tengo que estar edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, los profetas me dicen que hay que guardar la Torá, y de acuerdo al entendimiento que están teniendo la mayoría de los cristianos, es que los apóstoles dicen que no hay que guardar la Torá. Entonces, ¿qué hago? ¿Le hago caso a los profetas o le hago caso a los apóstoles? ¿Qué voy a hacer? O los apóstoles y los profetas dijeron que no había que guardar la Torá, o los apóstoles y los profetas dijeron que había que guardar la Torá. Lo que vamos a resolver aquí. Pero no pueden haber dos cosas diferentes. Y sobre esos dos hay que edificar el fundamento. Mire que esto lo dijo Shaul, Pablo, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y la piedra angular es el Mesías. Entonces, si la piedra angular es el Mesías, y unos dicen otra cosa y otros lo están diciendo lo contrario, eso es lo que tenemos, esa es la problemática que en estos momentos estamos viviendo, sin darse cuenta, ¿no? Porque no se han dado cuenta de esas inconsistencias. Ahora, pero antes de entrar en este tema, dejemos claro algunos aspectos que hay que tenerlos bien presentes antes de abordar este tema. Y eso es lo que vamos a tocar aquí. Primero, Adonai, el Dios de Israel, es inmutable. Esa es una cualidad. A ver, cuando el Eterno creó al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se está refiriendo a unos atributos que él compartió con el hombre, atributos que él tenía: amor, paciencia, humildad, ¿sí? Bondad, benignidad. Esas cosas él las compartió y que el hombre las tiene. Que después de que el hombre cayó, o sea, que el hombre allá en Edén desobedeció, se rebeló contra el Creador, y al alejarse del Creador, esas cualidades, esos atributos se pervirtieron. ¿Ya? Entonces vemos que en el mundo sí hay amor, pero un amor dañado. Hay bondad, pero una bondad dañada. Hay humildad, pero dañada. O sea, todo está pervertido. Los frutos nos lo muestran. Porque sí, porque esas cualidades se pervirtieron al alejarnos del Creador. Se pervierten por naturaleza. Y a eso es que viene el Mesías. El Mesías viene a restaurarnos y a volver a restaurar esa imagen del Creador en nosotros. Pero hay otras cualidades que el Eterno tiene que son de Él, que no las compartió con nosotros, ¿sí? Como es la eternidad, que no tiene principio ni fin, como es la aceidad, que es que tiene vida en sí mismo. Nosotros tenemos vida porque Dios nos las dio y mañana vamos a perecer. El Eterno tiene vida en sí mismo. Es todopoderoso, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe. Nosotros no tenemos nada de eso. Omnipresente, está en todo lado, nosotros no tenemos esa capacidad. Y bueno, hay más cualidades, pero una de ellas es la inmutabilidad. Y es que Él no cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Y miremos ahí en el Salmo 102, versículo 26 y 27. Mira lo que dice. Dice, bueno, vamos a leer del 25, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres, ¿qué? El mismo, y tus años no se acabarán. O sea, el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora vamos a Malaquías 3, del 6 al 7. A un libro de los profetas. Dice Malaquías 3, del 6 al 7, dice: porque yo, Adonai, ¿no qué? No cambio. Yo, Adonai, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de qué? De mi Torá.
y no la guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Bueno, aquí lo que quiero mostrarles es que el Eterno, ¿qué? No cambia, no cambia. Aquí él iba a destruirlos porque siempre se apartan de las leyes, pero por la promesa que le hizo a Abraham no lo hacía. Por eso dice, yo no cambio, pero tampoco cambio que ustedes tienen que guardar mis leyes. Eso no ha cambiado. Mi Torá. Hicimos pacto con ello. Ese fue el pacto que hicimos. Entonces, el Eterno no cambia. Santiago 1:17. Vámonos acá a uno de los apóstoles. ¿Qué dice Santiago? Santiago 1:17 dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. El Eterno es. El Eterno es, no cambia. El que es, el que era y el que será. Entonces, una cualidad del Eterno es que es inmutable, no cambia. Y en Malaquías 3:6-7 está hablando de que con respecto de su Torah, Él no cambia. Él no cambia. Ahora, vamos a establecer unas jerarquías. Una jerarquía. Número 1, el Abba. El Abba es el Padre. ¿Sí? El Padre es el primero. El segundo es Yeshua, que es el Hijo. Y esa jerarquía la establecemos porque el mismo Yeshua la dijo así, mire, en Juan 5:30, ¿qué dice él? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué dice Yeshua? Que él no puede hacer nada de lo que él quiera, sino que él solamente puede hacer la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Por lo tanto, él está sometido a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora, ahí mismo en Juan 14:28, Juan 14:28, mire lo que va a decir aquí. Él dice, habéis oído que yo os he dicho, ahí está hablando Yeshua, esa letra en rojo es que está hablando del Mesías. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Qué dijo Yeshua? Que el Padre era ¿quién? Mayor que él. ¿Y qué más venía diciendo? Que él hacía no lo que él le parecía, sino la voluntad de su Padre. El Padre es mayor que yo. Por eso, número 1 el Padre, 2 el Hijo, Yeshua. Ahora, 1 Corintios 15:23-28. Miren lo que dice. Aquí está hablando ya de el final de los tiempos cuando vaya a volver el Mesías. Dice a ver, perdón un segundito. Si leemos desde el 22 viene hablando, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, ¿sí? Que fue el primero en resucitar, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, ¿sí? El Mesías que era la primicia, luego van a resucitar ¿quiénes? Los que son del Mesías en su venida. ¿Cuándo es que va a haber resurrección? Cuando Él vuelva, no antes. En este momento el único que murió y está vivo porque resucitó el Mesías. Los demás, cuando Él venga por segunda vez que van a resucitar. Luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino. ¿Quién va a entregar el reino? El Mesías va a entregar el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando Él venga en su segunda venida, que va a reinar, un reino milenial, va a venir a eso, a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién? Del Mesías, que es el que va a reinar. Va a sujetar todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, ¿quién fue el que sujetó al Mesías el que sujetó todas las cosas bajo los pies del Mesías? El Padre. Fue el que hizo que se sujetaran todas las cosas al Mesías. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Mesías,
entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim Dios sea todo en todos. Entonces el Mesías va a venir, va a sujetar todo debajo de sus pies, excepto el Padre, porque luego él, el Mesías, y todo lo que sujetó al Mesías se va a sujetar al Padre. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dijo Yeshua y lo que dijo el apóstol Pablo, pues el Mesías está en el segundo lugar. Y en el tercero, aquí coloqué los apóstoles. ¿Por qué coloqué aquí los apóstoles y coloqué especialmente a Shaul, que es el nombre hebreo de Pablo? ¿Por qué lo coloqué ahí? Porque a raíz de las cartas de Pablo es que se ha generado dicha controversia de que la Torá está abolida o que la Torá cambió, bueno, y demás, a raíz de esas cartas de Pablo. Entonces lo que queremos establecer aquí es que una jerarquía, que el Padre dijo una cosa y Yeshua estamos viendo que ¿qué dijo? Que él no venía a hacer lo que a él le parecía, sino la voluntad del Padre, que era lo que estaba escrito, lo que él ya había dicho. ¿Ya? Y venía a cumplir las profecías que estaban en la Torá y los salmos y demás. Pero ahora, en nombre de Pablo, es que la cristiandad anda diciendo que la Torá está abolida, y lo que hacen es citar a Pablo. Pablo dijo, Pablo aquello, Pablo aquí, Pablo dijo en Corintios, Pablo dijo en Romanos, Pablo dijo en Gálatas, Pablo dijo en Efesios. La pregunta es, ¿Pablo tiene más jerarquía de lo que dijo el mismo Dios de los cielos y de la tierra y de su Hijo, el Mesías? ¿Tiene más jerarquía para contradecir y que ya tengamos que hacer lo que dijo Pablo porque estamos interpretando de esa manera o de aquella? Bueno, miremos qué dice Pablo en Romanos 1, del 1 al 7. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, el evangelio que había prometido ¿cuándo? Antes por sus profetas en la Santa Escritura, es decir que el evangelio ya se había hablado en los profetas, ya hablaba del evangelio. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la emuná en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser del Mesías. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, todos somos llamados a ser santos. ¿Y qué nos santifica? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eso dijo el Mesías. ¿Y cuál era esa palabra? La Torá. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo que quiero resaltar aquí es que Pablo, ¿qué era? Un siervo del Mesías. Yeshua era un siervo del Creador y Pablo era un siervo del Mesías. Y si el Padre dijo una cosa y Yeshua ratificó lo que dijo el Padre y luego Pablo viene a aparecer al decir otra cosa, pregunto yo, ¿es congruente eso? De ninguna manera. Tenemos que preguntarnos si es que estamos entendiendo mal a Pablo, si es que hay algo ahí que está enredado, porque yo veo que Dios dice una cosa, Yeshua dice lo mismo y luego Pablo parece que viene a contrariar. Tito 1:1 dice, vuelve y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué dijo el Mesías? Santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra se está refiriendo el Mesías? Pues la única que había, la Torá. Y aquí Pablo está diciendo que es siervo de Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y los que el Hijo encomendó, que son los apóstoles. Y dentro de eso está Saúl, que es Pablo, que sus cartas son las que generan la controversia. Ahora, tenemos que tener claro esto y con esto ya vamos a ir cerrando. ¿La Torá qué es? La voluntad del Eterno. Es la voluntad de cómo quiere que su pueblo, sus escogidos, se comporten con su prójimo y con su relación con él. Esa es la voluntad del Eterno, la Torá. Lo dijo el Mesías. Los profetas, ¿qué hacían? No son aquellos que están saliendo hoy en día a adivinarte el futuro y demás, sino la labor de un profeta, lo que era ¿qué era lo que hacían los profetas cuando leemos el Tanaj?
lo que hacían constantemente, Dios, el Eterno los mandaba porque el pueblo se había desviado de guardar la Torá, se habían descarrilado, se habían apartado del camino, y Él los manda a decirles, vea, les va a pasar esto si no se arrepienten y se vuelven al camino de obediencia al Eterno, que es guardar su voluntad, que son los mandamientos que Él dejó, que le entregó a Moisés. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta te redarguye de pecado y el propósito es que te arrepientas y vuelvas al camino del Eterno, que es guardar su Torah, sus mandamientos. Si no estás guardando los mandamientos, no estás en el camino del Creador, estás en otro camino. Y el Brit Hadashah, que es lo que conocen ustedes como el Nuevo Pacto, o lo que conocen, perdón, como el Nuevo Testamento, ¿qué hay ahí? Los Evangelios. ¿Los Evangelios qué son? Son cartas que escribieron algunos discípulos para, ahí a través de esas cartas, mostrar, revelar a los que iban a recibir esas cartas, que vieran cómo esas profecías que estaban en la Torá, en los Salmos y en los profetas, se cumplen en Yeshua, en Jesús, y cómo Él es el Mesías. ¿Por qué Él es el Mesías? Porque en Él se cumple todo eso que estaba escrito en la Torá y los profetas y los Salmos, que relatan el cumplimiento de esas profecías en Yeshua, y las cartas a las congregaciones, resolviendo ¿qué? Preguntas y problemáticas que se presentaban en las congregaciones. De hecho, los que han leído se dan cuenta que muchas veces Pablo está escribiéndole a los corintios y a los gálatas y los está regañando. Nosotros no tenemos, a él se le envió una carta haciéndole preguntas y también para que ayudara a resolver unos problemas específicos que estaban presentando en esa comunidad. Y él por eso manda esa carta a esa comunidad resolviendo esas preguntas que no las tenemos, y dando respuesta a esas problemáticas que estaban presentando en esa comunidad. Mire, nosotros estamos en un país llamado Colombia, y aquí es como si escribieran una carta a la comunidad de Cali, una carta a la comunidad de Barranquilla, una carta a la comunidad de Medellín, una carta a la comunidad de Manizales, y si ustedes analizan en cada región hay hasta costumbres diferentes, ¿ya? Y que se van a presentar problemas cuando empezamos a guardar la escritura. Y entonces hay unas situaciones particulares en cada comunidad. Ellos envían esas cartas a resolver esas preguntas. Y ya después, con el paso de los años, es que empiezan a cruzarse esas cartas y a pasárselas entre todas las comunidades. Y después, muchos años más allá, siglos, es que empieza a conformar un canon de un Nuevo Testamento. Pero en el primer siglo no había eso. Eso era una carta a la comunidad de Galacia, la comunidad de Éfeso, eran unas cartas dirigidas, de hecho tiene los nombres, carta a tal. Entonces, eso es lo que había. Entonces, el Brit Hadashah o Nuevo Testamento es un comentario que, claro está, también tiene mandamientos que el Mesías ordenó, pero es un comentario de la Torá, donde el Mesías, y ya lo vamos a ver durante toda esta lección, que el Mesías empezó a explicar, porque ya en ese momento, en ese instante de tiempo, se estaban desviando de los mandamientos del Eterno. Y el Mesías viene a volver a encaminarlos en lo que inicialmente el Creador había dicho desde un comienzo, con Moisés cuando le reveló toda la Torá. Ahora, la pregunta aquí es, la pregunta retórica es, ¿pueden los apóstoles o los profetas anular o cambiar la voluntad del Abba, o sea, del Padre? O sea, ¿puede venir Pablo y contradecir al Mesías y contradecir al Creador del universo, al Padre? ¿Puede Pablo hacer eso? ¿Puede Pedro? ¿Puede Jacobo o Santiago? ¿Pueden ellos hacer eso? No, es que eso no es, y es esto. Y lo que dicen es lo contrario. ¿Tienen ellos esa potestad, esa autoridad de anular las palabras de Dios y del Mesías? Bueno, al parecer, dándose cuenta o sin darse cuenta, eso es lo que ha pasado con la cristiandad, con la mayoría de las congregaciones, que han adoptado una doctrina paulista. Son paulistas. Pablo dijo. Y la verdad es que vamos a ver que tal vez no se ha estudiado el contexto de lo que estaba hablando Pablo y por qué lo estaba diciendo, a quién iba dirigido, y terminamos diciendo lo contrario de lo que Dios dijo. O sea, Pablo dijo, y resulta que eso que se está entendiendo que Pablo dijo va en contra de lo que dijo Dios y de lo que dijo el mismo Mesías, que vino a ratificar las palabras del Padre. ¿Qué sería lo lógico? Que yo me sentara y bueno, a ver, calmémonos, tranquilos,
¿puede Pablo contradecir al Padre y al Mesías si él es siervo de ellos dos? No, no, no. Un momento, hay algo que no estoy entendiendo de esto que él está diciendo. Eso sería lo que se debería hacer. Un momento, vamos a analizar esto que está diciendo Pablo, porque él no puede contradecirlos a ellos. Él es siervo de ellos. Pero no, ¿qué está haciendo la gente? No, pues como si Pablo fuera Dios. Y entre comillas, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está contradiciendo a Yeshua y al Padre a través de Pablo. O sea, yo creo que el Eterno dijo que no cambia, que es inmutable. Yo debo ser precavido, ser prudente y más bien ponerme a estudiar qué fue lo que dijo Pablo, que pareciera que está contradiciendo lo que Dios dijo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué resulta tan fácil la gente decir que Pablo dijo y contradecir lo otro? Porque no se ha estudiado la Torá y la Biblia hebrea. No se ha estudiado. ¿Por qué? Porque hay una frasecita célebre que dice en el cristianismo: ya no es por ley, sino por gracia. Entonces ya a la gente no le interesa conocer ni entender el Antiguo Testamento y mucho menos la Torá, porque la ley ya está abolida. Entonces, al no entender la ley y los escritos anteriores, llegamos acá e interpretamos de cualquier manera las palabras de Pablo. Cuando Pablo, ¿qué era? Pablo era hasta un fariseo. Los apóstoles eran judíos, ellos, Yeshua, guardaban la Torá, eso lo vimos al comienzo, en la lección de introducción. Ellos guardaban, era la Torá, el pensamiento era toraico. Ellos no estaban pensando en anular y patear la palabra de Dios. No, debemos sentarnos a estudiar qué es lo que quería decir Pablo, en qué contexto lo dijo, por qué lo dijo. Eso sería lo prudente y lo que hay que hacer, pero no se está haciendo eso. La invitación aquí con esta lección es que entremos a analizar un poco de ello. Empecemos a entender un poco qué es la Torá, qué representa, qué significa a lo largo de la historia y si realmente eso que dijo Pablo es congruente con el pensamiento que él tenía o simplemente con una interpretación 2021 en una cultura diferente, occidental, en un idioma diferente, estoy yo tergiversando, interpretando de cualquier manera como a mí me parece. Entonces vamos a ser honestos con el texto y vamos a estudiar eso. Por eso vamos a dejar hasta aquí y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a lo largo de la Biblia a estudiar un poco, porque pues esto podría llevarnos mucho tiempo, pero a grandes rasgos vamos a sentar unas bases de cuáles son las funciones y propósitos de la Torá, ¿sí? Por qué el Eterno la dio y demás. Vamos a estudiar la vigencia de la Torá, si es que realmente está abolida o fue cambiado, qué fue lo que pasó, qué enseñó Yeshua y sus apóstoles de la Torá. Si los apóstoles confirmaron, ratificaron o realmente dicen eso que están diciendo que fue abolida. Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Cómo Pablo clasificó la Torá, que es el que siembra toda esta controversia. Entonces vamos a analizarlo, aquí nos vamos a estar un buen tiempo, pero créanme que va a ser una base fuerte para poder sacar una conclusión de si eso que se está enseñando en la mayoría de la cristiandad es cierto, es equivocado y está alejado de la verdad. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Así que los invito para que nos sigamos conectando y sigamos con estas clases que, bueno, esto se va a poner muy, muy, muy bueno. Vamos entonces a orar y vamos a dejar hasta ahí. Bueno, Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, toda la gloria, toda la honra sea a ti. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en este espacio, en este tiempo, conocerte una vez más, conocerte cada vez más a través de tu palabra, que es verdad. Gracias porque no todo el mundo tiene este espacio de oír tu palabra. ¿Sí? Muchos están con necesidades, con muchos problemas y están buscando caminos equivocados. Tu Mesías dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la Torá viviente, Él es el camino que nos mostró cómo debemos guardar los mandamientos, y es nuestro ejemplo a seguir, porque a Él seguimos, a Yeshua, y Yeshua lo que hizo fue eso, ser obediente a la voluntad del Padre. Por tanto, si lo seguimos a Él, debemos emularlo a Él y hacer lo que Él hizo.
que era ser obediente a esa voluntad, a la palabra de Dios. Así que te damos gracias por permitirnos cada vez ir entendiendo un poquito más, ir entendiendo un poquito más de ti, no basados en la emoción, sino basado en lo que está escrito y en lo que tú dijiste. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos que este resto de día de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros y para nuestras familias. Y que sea tu Ruach, tu espíritu, guiándonos siempre a toda verdad. En el nombre de Yeshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén y amén.